En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este medidor infantil. Los materiales que vamos a necesitar son cartón pluma, preferiblemente de 1 centímetro, aunque puedes utilizarlo más fino, papel de carbón o de calco, cola blanca, una brocha o pincel de espuma, un cúter, pintura acrílica y pinceles de diferentes grosores, números de goma eva que puedes comprar ya hechos o troquelarlos y tiras adhesivas de velcro para colgar a la pared. Comenzamos realizando la plantilla. Elige una imagen que descargues de internet o dibújala en un papel tamaño folio. Escanéala. Abre un documento Excel y selecciona Insertar imagen. Busca el archivo de imagen que has guardado y ahora vamos a darle el tamaño necesario. Clica con el botón derecho y selecciona tamaño y posición. Y en el alto voy a seleccionar 70 centímetros, que es lo que mide de alto mi plancha de cartón pluma. Ahora haz clic en recortar y elimina las partes del dibujo que sobren para no desperdiciar demasiado papel. Como ves, yo me estoy quedando únicamente con la parte donde está el dibujo. Pincha en la imagen y recolócala y verás que ocupa varios folios. Si le das a vista preliminar, verás que está compuesta de varios folios. Selecciona los márgenes para disminuirlos al mínimo y de esta manera aprovecharás al máximo el papel. Como ves, en este caso la imagen está dividida en 6 folios. Y ahora le damos a imprimir. Una vez impresa, así es el dibujo original. Y esta es la imagen ampliada, dividida en 6 folios. Recorta las partes sobrantes de cada folio y pégalos usando cinta adhesiva de manera que coincida todo el dibujo. Puedes descargar la imagen que yo he utilizado en el enlace que tienes en la caja de descripción del vídeo y la puedes adaptar a tu gusto para que se parezca más al niño o la niña para quien sea el medidor. Pero con este sistema puedes ampliar cualquier imagen que dibujes o descargues de internet. Ahora pasa la plantilla al cartón pluma. Para ello mide 20 centímetros desde el extremo y traza la línea de arriba a abajo. Este será el medidor propiamente dicho. Haz coincidir la línea del dibujo y pégalo por los extremos al cartón pluma con cinta adhesiva. Solamente por uno de los lados. El otro lado debe quedar abierto para poder meter por debajo el papel de calco. Como ves, hay varios tipos de papel de calco de distintos colores. En este caso, para que se vea mejor en el vídeo, yo he utilizado el de color negro, pero me gusta mucho utilizar el de color amarillo, ya que no mancha tanto. Colócalo debajo del dibujo y repasa con un lápiz para traspasarlo al cartón pluma. Vete moviendo el papel de calco para abarcar todas las áreas del dibujo. Una vez hayas traspasado todo el dibujo al cartón pluma,
retira la plantilla. Como yo he estado usando cartón pluma de 5 milímetros, porque no encontré de 1 centímetro de grosor, para hacerlo más fuerte he pegado 2 láminas de cartón pluma de medio centímetro, pero te recomiendo que utilices de 1 centímetro para que quede mejor desde el principio. Si no lo encuentras de ese grosor, puedes hacer como yo, que he pegado con ayuda de cola blanca 2 planchas de cartón pluma de 5 milímetros. Una vez tengas extendida toda la cola blanca, coloca la plancha donde habías dibujado la plantilla encima y presiona bien con un trapo para que quede bien adherido. Asegúrate de que coincidan los laterales de ambas planchas. Déjalo secar y te recomiendo que pongas peso encima, como por ejemplo libros, para que se quede bien firme. Una vez esté bien seco, deberás cortar con ayuda del cúter todo el contorno del dibujo. Esta operación es más sencilla si has utilizado directamente cartón pluma de 1 centímetro, ya que el cartón pluma de medio centímetro que yo utilicé tiene una lámina por la parte trasera de color rojo que es de un material plástico y es complicada de cortar. Por esta razón a mí los bordes me quedaron irregulares. No te preocupes si te quedan un poco irregulares los bordes, porque luego te explicaré cómo podemos arreglar esto. Continúa cortando con el cúter hasta que hayas cortado todo el contorno. Para eliminar las irregularidades de la superficie, pasa un papel de lija por todos los cantos. De esta manera se queda la superficie mucho más regular. Para que quede más alto el medidor, he añadido otra plancha de cartón pluma. Como en mi caso he pegado 2 planchas entre sí, estoy cortando una de ellas a unos 10 centímetros y la despego. De esta manera tengo superficie para pegar la siguiente. He cortado otras 2 láminas de 20 centímetros de cartón pluma y las pego en la superficie de 10 centímetros que he dejado. Fíjate cómo lo hago en la imagen. Si estás utilizando cartón pluma de 1 centímetro, puedes pegar una plancha a continuación de la otra con cola blanca o con silicona caliente y por la parte de atrás reforzar la unión con cartulina. Aquí ya está todo el medidor seco y como no estoy satisfecha con cómo me han quedado los cantos porque tienen muchas irregularidades al ser de mala calidad el cartón pluma que utilicé, voy a arreglarlo utilizando Aquaplast y agua. Aplica el Aquaplast con el dedo por todo el canto para cubrir todos los agujeros e irregularidades que han quedado. Para suavizarlo, puedes mojarte el dedo con agua y pasarlo por encima del Aquaplast. De esta manera quedará bastante más fino
y no será preciso lijar tanto. El Aguaplast es una masilla tapagrietas que puede venir ya preparada o que puedes comprar en polvo y añadirle agua para conseguir esta pasta. Una vez esté seco, podemos lijar los cantos y a continuación vamos a pintar. Para eliminar las manchas del papel de carbón, yo he dado una mano muy finita de imprimación para unificar el tono de color blanco, bastante diluido en agua para que se sigan viendo las marcas del dibujo. Y a continuación estoy pintando con pinturas acrílicas de diferentes colores. No olvides utilizar varias tonalidades del mismo color para añadir sombras. Por último, pinta la regla con un color clarito, por ejemplo, en este caso, beige. Aquí ya está el medidor pintado y seco. Colócalo en la pared donde vaya a ir colocado y mide desde el suelo 50 centímetros. A continuación de la marca de 50 centímetros, vete haciendo pequeñas marcas con lápiz a 1 centímetro. Y píntalas con pintura de color rojo o del color que prefieras, haciendo marcas más largas en las medidas de cada 5 centímetros. A continuación, coloca los números de goma eva en su medida correspondiente. En mi caso, el medidor va desde los 50 centímetros hasta los 125 centímetros. Yo he realizado estos números con este troquel, pero también los puedes comprar hechos. Le puedes añadir otros adornos realizados con cartón pluma y pintados, como por ejemplo este avión. Y para pegarlo a la pared lo haré con estas tiras de velcro adhesivo. En la caja de descripción del vídeo tienes enlaces donde puedes comprar todos los materiales que he utilizado. Coloca las tiras de velcro en varios puntos del medidor y pégalo firmemente a la pared. Y así es como queda el medidor terminado. Ten en cuenta que va colocado encima del zócalo de la pared, y esto es un elemento a tener en cuenta a la hora de marcar la primera marca de 50 centímetros. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica, ya que a los niños les encantará este regalo.
A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.